Muy bien. Muy bien, 2 dicen, ¿no? Perfecto. Entonces, la noche de hoy, van a disculpar, mi voz está un poco ronca, pero igual hay que seguir. Vamos a ver las patologías de la neoplasia. Uf, bonito este tema, chicos. Ustedes entienden neoplasia y entienden todos los demás temas que hablan de puro tumor, de puro cáncer, hablan todos los demás temas. Y en el segundo parcial y tercer parcial entra harto neoplasia. En el primer parcial no mucho, lo general no. En el segundo y tercer y en el final entra harto neoplasia. ¿Ya? La cuarta parte del examen será, pues, ¿no? Muy bien. Vamos a iniciar entonces con este tema muy bonito, patología de la neoplasia. Dado por mi persona, obviamente varios de ustedes ya estamos tiempo ya, este es el último tema para su parcial, para su examen. Y necesito que ustedes se concentren lo más posible y pregunten, si tienen dudas, pregunten. Si no se escuchó bien, me lo hacen saber y yo lo vuelvo a repetir. ¿Ya? Muy bien, vamos a iniciar entonces con este tema muy bonito. A ver, ahí. Se puso blanca la pantalla, vamos a esperar un momento. Y mientras carga la pantalla, chicos, ¿qué se les viene a ustedes cuando yo les digo la palabra neoplasia? ¿Qué se les viene a la cabeza? Vamos a ir ya lanzando preguntas de examen. Y aprender también la parte de la neoplasia. ¿Qué es neoplasia, chicos? Vamos. ¿Qué es neoplasia para ustedes? Vamos, chicos, para que no sea tan larga la clase de un vez, participemos diciendo qué es el concepto, cuál es para ustedes el concepto de neoplasia. ¿No? Son células anormales que al tener un crecimiento excesivo forman tumores. Muy bien, ya, excelente, muy buen concepto. Las neoplasias son, como dice su nombre, neo. Ahorita no se ve bien la pantalla, pero ahorita va a pasar. Neo. Neo significa nuevo. Neo. Plasia, ¿qué significa plasia? Crecimiento. Movimiento, ¿no? Entonces el tema de hoy es ese. Patologías de la neoplasia. Parece que esto aquí no quiere dar bien. Algo está interfiriendo. Vamos a hacerlo más zoom más entonces. A ver. Vamos a hacerlo aquí. Muy bien. No quiere dar, chicos. La pantalla se vuelve blanca. Vamos a escoger otro diapo. Vamos a ver si mientras carga. Bien. Entonces, chicos, neoplasia. Neoplasia significa nuevo crecimiento. Bien. Esa es la neoplasia. La neoplasia, vamos a ver que son nuevos crecimientos. Ya sean en este caso, todo cuando ustedes vean neoplasia, tras que ustedes digan neoplasia, es un crecimiento nuevo, pero un crecimiento maligno. ¿Ya? Cuando ustedes escuchen neoplasia, ¿ya? Todos los tumores constan de 2 componentes. Entonces vamos a ver aquí que a veces tumor, ¿se acuerdan de la tetrada de Celso? Que una de las tetradas de Celso decía, era rubor, calor y tumor, decía. ¿Tumor qué era en la tetrada de Celso, chicos? Era hinchazón, ¿no? Hinchazón en la tetrada de Celso, que nosotros avanzamos en inflamación. Ahora, la neoplasia, en la neoplasia, se va a referir tumor cuando haya un crecimiento, ya sea benigno o maligno. Eso quiero que ustedes, chicos, entiendan. Un crecimiento benigno o maligno. ¿Ya? No se olviden entonces, la neoplasia es nueva formación. ¿Ya? Neoplasia, nuevo crecimiento, inducido por algunas bacterias, virus, algún factor desencadenante, no sé, algo lo desencadena. Esa es la neoplasia, un nuevo crecimiento anómalo, anormal, ¿ya? Y se puede definir como tumores, y estos tumores van a ser benignos o malignos, ¿ya? Benignos, ¿por qué? Porque solamente tienen un curso más, en otras palabras, más bonito, más relajado. Sin embargo, maligno,
cuando hay cuando el crecimiento puede ser muy agresivo, maligno, puede ser un pronóstico malo. Entonces, chicos, esa es neoplasia, crecimiento nuevo. Y todo tumor, chicos, todo tumor, ya sea benigno o maligno, contiene un estroma y un parénquima. Ahorita está cargando la imagen. Ya la diapositiva ahorita va a cargar y lo vamos a ver completamente. Entonces, chicos, yo les decía, todo tumor tiene un estroma y un parénquima. ¿Ya? Anoten bien, eso es importante. Todo tumor tiene un estroma y un parénquima. ¿Ya? Entonces, chicos, eso es lo que queremos ver en la parte de aquí de la patología de la neoplasia. Nosotros vamos a ver ahorita que todo tumor, ya sea benigno o maligno, tiene dos componentes. ¿Cuáles son dos componentes, chicos? ¿Qué todo tumor tiene? Estroma y parénquima. Muy bien, estroma y parénquima. El parénquima, cuando ustedes escuchen parénquima pulmonar, parénquima hepático, parénquima cerebral, se refiere a las propias células. Cuando ustedes escuchen un conjunto de células que forman un tejido, y ese tejido va a formar el órgano. Entonces, ese es un parénquima. Conjunto de células. En este caso, en el parénquima neoplásico, ¿ya? En el parénquima neoplásico va a ser... A ver, vamos a ver si otra vez carga esto. No quiere cargar. Vamos a darle aquí arriba. Vamos a desaparecer esto. ¿Listo? Vamos a ver si ahora quiere cargar. Bien. Entonces, chicos, les decía que un parénquima está compuesta por células. Solamente células. Y un estroma está compuesto por tejido conjuntivo, está compuesto por vasos sanguíneos, está compuesto por colágeno. Con todo eso, tejido conjuntivo laxo, denso, regular, irregular, todo eso, y vasos sanguíneos, todo eso es el estroma de los tumores. ¿Y el parénquima cuál era? Las propias células neoplásicas. ¿Listo, chicos? Entonces, para esto quiero que ustedes entiendan cuál es la diferencia de estroma y parénquima. Mira, aquí dice, ¿no? El parénquima va a formar las propias células. Mira, aquí está la imagen, las propias células están ahí, ¿no? Una agrupación de células y de tejido. Ese es el parénquima. Son las propias células neoplásicas. Estamos hablando de neoplasia. Y el estroma son el propio tejido conjuntivo que va a rodear a esas células neoplásicas. Puede ser los vasos sanguíneos, un nervio, puede ser incluso las células inmunitarias que lo rodean al tumor. Entonces, eso de ahí, chicos, eso es neoplasia. ¿Listo, chicos? ¿Entendieron hasta ahí? ¿Se entendió o no se entendió? ¿Cuál es la diferencia de un estroma y de un parénquima? ¿Se entendió? Yo creo que sí, ¿no? La diferencia de un estroma y un parénquima. ¿Hasta ahí se entendió o tienen alguna pregunta, chicos? Sí, ahora sí se entendió. Muy bien. Vamos entonces a hacer esto aquí, ¿ya? Esto acá vamos a hacer. Bien. Entonces les decía, este es un estroma, les decía, el estroma es el tejido conjuntivo que rodea las células neoplásicas y el parénquima son las propias células tumorales neoplásicas, que son malas, son las neoplásicas, las propias células en formación, nueva formación. Entonces eso ahí, chicos, es la diferencia de un estroma y de un parénquima. Todo tumor vamos a ver eso. Bien, entonces vamos a ver aquí que en neoplasia, chicos, hay distintos crecimientos, como adenoma, papiloma, cistoadenoma, y hay estas cosas que se mueven, papiloma, cistoadenoma y los pólipos, ¿ya? Vamos a ver aquí los pólipos, muy bonito e interesante. Vamos a ver aquí la parte de a ver, ahí vamos a chequear esto, si se puede. No, esto no quiero. A ver, vamos a editar un poco.
¿Cómo se puede poner completa la pantalla? No se puede poner. A ver, aquí está presentación. Ya desde el principio. A ver, vamos a chequear. Va a tardar esto un baile. Así que mejor. Sí, va a tardar mucho. Está un poco más de las diapositivas. O está muy lento la computadora. ¿Ya? Entonces les decía, chicos, esto es lo importante. Un parénquima y un estroma. Eso es lo más importante de un tumor, cómo se forma la neoplasia. Hay adenoma, hay papiloma, hay cistoadenoma y hay pólipos. Esto yo creo que lo han visto en teoría. ¿Qué es un adenoma, chicos? ¿Qué es un adenoma? ¿Quién me puede decir el concepto de un adenoma aquí en neoplasia? ¿Qué es un adenoma, chicos? Es un nuevo crecimiento, ya en este caso benigno, de glándulas. No se olviden, cuando dice adenoma, significa crecimiento benigno de glándulas. Cuando es papiloma, significa crecimiento, ¿ya? Nuevo crecimiento de epitelio. ¿Ya? A ver, corregir ahora. Entonces, chicos, ¿entienden la diferencia de un papiloma? Un adenoma es glandular. Un papiloma es epitelio, nuevo crecimiento de epitelio. ¿Alguna vez han visto las verrugas? Por ejemplo, esas verrugas que a ustedes, a algunos les sale, ¡ay, tengo una verruguita! Esos son papilomas, ¿ya? Son producidos por un virus. ¿Cómo se llama ese virus que produce los papilomas, chicos? ¿Los papilomas en la piel? ¿No es VPH o sí, virus del papiloma humano? Excelente, el VPH produce lo que es el papiloma, ¿no? El VPH, el virus del papiloma humano, es el encargado de hacer esta nueva formación que son tumores benignos en la piel, en la epidermis, que se llaman papilomas. Nuevos crecimientos provocados por este virus del papiloma humano. ¿Ya? Anoten bien eso. El virus del papiloma humano es un virus que hace que haya este crecimiento, papiloma, en la piel. ¿Ya? ¿Qué será un cistoadenoma? A ver, chicos, ¿quién ha leído un poco? ¿Y qué es un cistoadenoma? Vamos. ¿Qué es un cistoadenoma? Cisto, líquido. Adenoma, una glándula con abundante líquido. Miren aquí, por ejemplo, esto es miren, un quiste grande en el ovario. Miren, tan grande es este quiste. No se olviden que un quiste, chicos, cuando ustedes vean en medicina quiste, ¿qué significa quiste? Es una membranita delgada que contiene líquido. Ese es un quiste. Mira, aquí tiene varios espacios quísticos. Varios. ¿Ya? Un tumor a nivel del ovario. Grande. Una nueva formación. Se llama esto cistoadenoma de ovario. ¿Por qué le dicen cistoadenoma, chicos? Porque tiene líquido, como de quiste. Está conformado de puro líquido. Y ese líquido, ¿quién lo formó? Las glándulas que se encuentran dentro de este tumor. Entonces se llama, por eso, cistoadenoma. Y si produce moco, se dice cistoadenoma mucinoso. ¿No? Entonces así se le dice, chicos, cuando el tumor contiene espacios quísticos llenos de quiste y está formado por glándulas, se le denomina, ¿cómo se le denomina el tumor? Contiene quiste, líquido y hartas glándulas que lo formaron. Se llama cistoadenoma. Cualquier tumor que ustedes encuentren que diga esto cisto, ustedes se van a recordar esto. Tiene quiste y por ende tiene líquido. Ese líquido que contiene ese quiste puede ser sangre, puede ser moco, puede ser mixto, puede ser grasa y puede ser células neoplásicas, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, chicos, no se olviden, estos quistecitos de acá, que ustedes están viendo ahí en la parte, esos quistes, tras que ya tengo esos quistes, y mire, parece que este es medio oscuro, tiene sangre, tras que ustedes vean esos quistes, se le dice cisto. Cisto. Y si hay glándulas, ustedes lo ven al fondo en una placa histológica, ven que hay glándulas,
que producen ese quiste, porque obviamente va a haber alguien que produzca ese líquido, se va a llamar cistoadenoma, ¿ya? Y si solamente ese tumor no tiene quistes y solamente tiene glándulas, chicos, ¿cómo se le denomina? Solamente tiene glándulas. Adenoma. Adenoma, muy bien. ¿Ya? Adenoma, acá arriba. Y cuando hay nueva formación de piel extra, como unas verrugas en la parte de la piel, ¿qué se le va a decir? O en los genitales, por ejemplo, hay unas verruguitas que le salen a los genitales, se le va a llamar Papiloma. papiloma. No se olviden, nueva formación papilar benigno de la piel. Ese es papiloma, provocado por un virus que se llama el virus del papiloma humano. ¿Ya? ¿Y qué es un pólipo, chicos? ¿Qué es un pólipo? A ver, ¿quién ha estudiado qué es pólipo? Es también un tumor benigno, ¿no? ¿Qué es un pólipo, chicos? Vamos. Es un tumor benigno que sobresale en la superficie de la mucosa. Muy bien. Es un tumor benigno, aunque no siempre un pólipo puede ser benigno o maligno. Normalmente es benigno. Mira aquí, esta imagen de acá arriba es una endoscopía, es una colonoscopía. Lo están viendo al... ¿no? Y mira, aquí se observa ¿no? Un tronquito como un pedículo. Esto de aquí se llama pedículo. Y todo esto de acá es el propio tumor, es el propio adenoma. Entonces todo esto más el adenoma con el pólipo, con el pedículo, se llama todo esto aquí, el conjunto de esto se llama pólipo. Y ese adenoma de adentro tiene parénquima y tiene, ¿qué cosa más? Tiene estroma. Muy bien. Muy bien, chicos. Entonces no se olviden, un tumor benigno normalmente no sangra, o rara vez sangra, ¿ya? Entonces esa es una endoscopía que yo les mostré, era una endoscopía, ¿ya? Esto aquí les mostraba, es una endoscopía, es una colonoscopía, donde estamos viendo un pedículo acá y una masa tumoral. Esa masa tumoral tiene un estroma y un parénquima, biopsia, y vamos a observar más adelante lo siguiente, ¿ya? Entonces, esto que tú encuentras en la luz intestinal siempre se realiza así todo el que iría rolando, ¿no? Digo, al doctor Sangüesa. Se le lleva al doctor Sangüesa y él lo va a analizar el tumor que es, ¿no? Entonces, chicos, este es el pedículo. Esto de aquí, esto es una masa tumoral. Entonces, todo esto de aquí se llama un pólipo. Para siempre, cuando encontramos esto, tenemos que hacer una biopsia. Y ahí vamos a ver si es benigno o maligno. ¿Ya? Siempre, como médicos, no se olviden. Ven ustedes este pedículo con su masa tumoral. Ah, es un pólipo. Ya. Le sacan biopsia a ustedes ese mismo ratito durante la colonoscopía. Tiene ahí un ganchito para arrancar. Y ahí lo llevan a patología. A histopatología para que lo revisen. ¿Ya? Y ahí miren cómo en la rayos X, miren, en el colon, cómo se observa aquí el pedículo y aquí el estroma, y todo esto es la luz del colon, ¿no? Tiene austras. Entonces, ¿qué sería esto aquí que están mirando ustedes, chicos? Acá, miren, tiene su pedículo y tiene su masa tumoral. ¿Qué es esto? ¿Qué están viendo ustedes? Es un pólipo en el colon ascendente, ¿no? Muy bien, mira, ahí está su pedículo y su masa tumoral. Y esa masa tiene un estroma, que es esto lo que ustedes están viendo, hay unas arañitas vasculares, por ahí unos vasitos pequeñitos, colágeno, nervio, y tiene células neoplásicas, células tumorales, que son el parénquima. Lo mismo acá abajo, su pedículo y su masa tumoral. ¿Ya? Los benignos normalmente tienen harto estroma, chicos, los benignos tienen harto estroma, pero los malignos, por cuanto crecen rápido, tienen poco estroma y tienen más parénquima. Anoten bien eso, pregunta de examen, en práctica. Los tumores malignos tienen menos estroma y tienen más parénquima. Y por eso los tumores malignos, chicos, se presentan con necrosis.
¿ya? En el centro, porque no abastece la angiogénesis, no abastece los nuevos vasos sanguíneos. Entonces no se olviden. No se olviden esto. Un tumor benigno tiene harto estroma o harto parénquima, chicos. Un tumor benigno, como este pólipo acá. ¿Tiene harto estroma o parénquima? Mucho estroma, como este pólipo que están viendo. Pero si fuera un tumor maligno, sangraría este y se verían por acá, por estas manchitas, por este pólipo, zonas de necrosis, zonas negras. Eso significa, por cuanto hay zonas negras en esa parte, me hace pensar en una patología neoplásica maligna. Un pólipo maligno. Se llama pólipo neoplásico, pólipo maligno. Entonces, chicos, no se olviden, cuando hay mucho estroma y poco parénquima, hay zonas de necrosis. Zonas oscuras de necrosis. Más adelante vamos a ver una imagen. ¿Ya? Ahí es cuando decimos que es maligno. ¿Tú ven? Entonces, miren, chicos, voy a mostrarles una imagen acá, bien bonita, que les preparé para ustedes acá. Esto aquí, chicos, esto aquí, que voy a mostrarles ahorita en la imagen, es un pólipo. Y miren lo que tiene en su interior. Le hacen una biopsia y miren observen lo que tiene. Ahorita va a cargar la imagen. Observen lo que tiene este pólipo. Observen, miren lo que tiene. Vamos a poner un marcador color azul. Miren, ¿qué observan ahí? Este es el pólipo. Miren, tengo una colonoscopía. Ahí se observa la masa tumoral, el pedículo, y todo esto aquí se llama pólipo. ¿Ya? Listo. Este es el pedículo. Y este es la masa tumoral. Muy bien. Le dan yo con esto. ¿Qué ustedes ven la escala histológica, chicos? ¿Qué ven ustedes? ¿Qué les llama la atención? ¿Qué les llama la atención a esta placa? A ver, histología, chicos. ¿Qué les llama la atención? Acá y miren lo que estoy subrayando, ¿qué son? ¿Qué son? ¿Qué son? Harto crecimiento de células caliciformes, secretoras de moco. Y lo que ustedes ven acá arriba, esto de acá, es el moco. Es el moco que secretaron estas células de acá. ¿Ya? Y miren, se ve una célula sobre otra y se está estratificando, ¿no? Normalmente, ¿cómo es el epitelio del colon, chicos? A ver, ¿quién se acuerda del epitelio normal del colon? ¿Cómo es el epitelio normal del colon? Epitelio cilíndrico. Cilíndrico simple. Muy bien. ¿Y este cómo tiene su epitelio? Es cilíndrico, pero estratificado. Miren, uno sobre otro se estratifican. Si ustedes ven eso y ven esta nueva formación, se están estratificando, hay harto moco, hay harto células calciformes. ¿Será bien diferenciado? ¿Será que se parece a las células normales de nuestro cuerpo? ¿Se parece a las células normales del colon? ¿Sí o no? ¿Se parece o no se parece? ¿Qué dicen, chicos? Sí, se parece. Eso se llama diferenciado. Entonces, un tumor benigno o maligno. Benigno. Ahora, si ustedes ven una imagen más fea, todo así de hecho, ni siquiera se ven que hay glándulas acá, porque todas estas son formaciones de glándulas. Miren esta agrupación así, son formaciones de glándulas. Estas formaciones acá son glándulas. Si ustedes todo lo ven así destrozado y sin formar glándulas, se llama maligno. ¿Ya? En este caso es benigno. Vamos a seguir entonces. Entonces, chicos, ya vieron ustedes cómo se ve un pólipo benigno. ¿Ya? ¿Y qué es desmoplasia? A veces algunas células hacen esto, desmoplasia. Células parenquimatosas estimulan abundante estroma de colágeno. Gracias a la desmoplasia, las células parenquimatosas en el parénquima, células neoplásicas, tienen estroma de colágeno. Eso se llama desmoplasia. Y como les decía, chicos, hay tumores benignos y hay tumores malignos. Los tumores benignos, chicos, son de desarrollo lento. Pregunta de examen en práctica. Son lentos, de crecimiento lento. Superficie mucosa está conservada, se parece a las células normales de nuestro cuerpo, se parecen a las células del colon en este caso, ¿no? Se parecen a células normales en el sitio donde se ubican.
Límites bien definidos, como este pólipo, miren, es bien definido que es redondito y ahícito nomás se encuentra. Listo. A menudo encapsulados, tienen harto estroma, sobreelevados, peliculados, con bordes desplegados, comprimen estructuras vecinas y no da adenopatía. ¿Qué pasa, chicos, si este pólipo aquí crece más grande y obstruye la luz del colon? ¿Qué creen que va a pasar? ¿Qué creen, chicos, que va a pasar? ¿Existe una obstrucción? Muy bien, va a obstruir la luz del colon. Y al obstruir la luz del colon, no va a poder hacer su necesidad en el paciente. Va a estar restringido. Muy bien, si comprime mucho, si es muy grande, si puede comprimir la luz del colon. Muy bien. Puede hacer isquemia, necrosis. Este pólipo cuando crece muy grande es benigno, pero crece lentamente durante años. Y puede ser más grande y obstruir la luz del colon. Y obstruir estructuras vecinas. Sin embargo, cuando es maligno este pólipo, crece rapidingo, ¿ya? Tiene límites difusos, así como en forma estrellada, como en forma de cangrejo, por eso se le dice cáncer. Va a crecer de manera estrellada, como en forma de cangrejo. Límites difusos, no es encapsulado, tiene mucho parénquima y poco de hemoplasia, o sea, poco estroma. Es infiltrante, destruye en vez de comprimir. ¿Qué cosa hace el tumor maligno? Destruye. Da adenopatías. Entonces, chicos, el tumor maligno produce adenopatías. ¿Qué significa, chicos, adenopatía? ¿Qué significa adenopatía? Es presencia de o agrandamiento de ganglios linfáticos. Ustedes se van a tocar ahí en su cuello o cerca donde está el abdomen, digamos un cáncer en el abdomen. Se van a tocar en el abdomen y van a ver hartas bolitas así que se les crece. Ay, ¿por qué será que tengo hartas bolitas? Adenopatía, ¿no? Los malignos hacen eso, los benignos no. ¿Listo, chicos? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Diferencia de un tumor benigno con un tumor maligno. ¿Cuál presenta zonas de necrosis, chicos? ¿Un tumor benigno o un tumor maligno? ¿Quién presenta zonas de necrosis? Lugares Tumor maligno. Los tumores malignos. ¿Por qué? ¿Por qué los tumores malignos hacen necrosis y no los benignos? Normalmente. Por su desarrollo rápido. Por su desarrollo rápido de su parénquima, de su célula, y poco estroma. ¿Y por cuánto hay poco estroma? ¿Será que va a haber suficiente flujo sanguíneo, suficientes vasos sanguíneos para poder cubrir a las células que están creciendo rápido? ¿Será que va a haber? No. No va a haber mucho estroma, porque hay poco estroma. Entonces no va a sustentar las células que se están creciendo rápido. Entonces va a haber necrosis. ¿Por qué? Porque se está creciendo rápido la célula y hay pocos vasos sanguíneos. Sin embargo, en las lesiones benignas hay más vasos sanguíneos y poco parénquima. ¿Listo? ¿Hasta ahí se entendió? Sí. Si tienen dudas, me hablan. ¿Sí? Me avisan nomás. Clasificación de los tumores, chicos. Vamos a clasificar tumores de origen epitelial y de origen mesenquimatoso. Chicos, nómbrenme ustedes tejido conjuntivo especializados. A ver, nómbrenme, vamos. Nómbrenme. Tejidos conjuntivos especializados. Nómbrenme, vamos, chicos. Nombren. Histología. Tejido cartilaginoso. Muy bien. Tejido cartilaginoso. Vamos por acá. ¿Ya qué más? El hueso, la sangre. Muy bien. Tejido óseo. Bien. Tejido sanguíneo. Muy bien. Tejido adiposo. Excelente. Tejido adiposo. Bien. Y tejido fibroso. Entonces, chicos, entrando en la clasificación de los tumores, hay tumores benignos y malignos. Y de esos tumores benignos y malignos hay una clasificación, una nomenclatura, donde se clasifican tumores
que se originan, o neoplasias que se originan de un origen mesenquimatoso, o sea, de tejido conjuntivo especializado, ¿ya? Como han visto ustedes en histología. Y hay otra parte de tumores que se originan a nivel epitelial, solamente epitelio, solamente piel, ¿ya? No del tejido conjuntivo mesenquimatoso, solamente de la piel. Y hay otros tipos de tumores que son mixtos, tanto parenquimatosa como tejido conjuntivo mesenquimatoso como epitelial, mixtos, ¿ya? Y hay otros que aún no se les puede clasificar. Vamos entonces, mire chicos, con los tejidos conjuntivos especializados. Tenemos el primero que es el tumor benigno. Mire, por ejemplo, de los adipocitos. ¿Cómo se llama el tumor benigno de los adipocitos? Se le dice lipoma, con el sufijo oma al final. No se olviden, con el sufijo oma al final. Lipoma. ¿Ya? Cuando es benigno, se le dice con el sufijo oma al final. Esto no siempre se cumple, chicos. A veces hay errores, ¿no? Entonces, por cuanto deriva de los lípidos, el adipocito se va a llamar el tumor benigno lipoma. ¿Ya? Lipoma. Y el tumor maligno, como es del tejido conjuntivo mesenquimatoso, del tejido conjuntivo especializado, se va a llamar con el sufijo sarcoma. Entonces, ¿cómo sería? Lipoma, tumor benigno. Liposarcoma es tumor maligno. Pregunta de examen, chicos. ¿Cómo se denomina el tumor maligno de los adipocitos o del tejido graso? Liposarcoma. Otro. Y es un tumor benigno del cartílago, digamos. Le salió a un paciente en su propio cartílago, le salió más cartílago. Una nueva formación benigna. ¿Cómo se va a llamar? ¿Cómo se va a llamar, chicos? Condroma. Condroma, tumor benigno del cartílago. Y si ese se vuelve maligno, pucha, disemina por todas partes, es maligno, pucha, se está yendo a los pulmones, a todos lados, se llama condrosarcoma. Y si es un osteoma, ¿qué es un osteoma, chicos? ¿Qué es un osteoma? Tumor benigno de los huesos. Muy bien, le crece un nuevo hueso. No sé, de la nada le creció hueso. ¿Va? ¿Por qué te creció más hueso? ¿No? Osteoma, benigno. Pero si ese osteoma disemina, se va la sangre al cerebro, a los pulmones, se va a otros órganos, se llama osteosarcoma, o también llamado sarcoma osteógeno. ¿Ya? Aquí le ponen osteosarcoma, por favor. Osteosarcoma. ¿Ya? O sarcoma osteógeno. ¿Ya? Anoten bien. Y de los fibroblastos. Ay, tengo harto colágeno que secreta en una parte, se hincha esa parte de mi piel, fibroma. Pero si ese colágeno que es maligno se llama fibrosarcoma. ¿Cuándo nosotros podemos decir que es maligno el tumor, chicos? Cuando hace metástasis. Ahorita vamos a ver en unos momentos qué es la metástasis. ¿Listo? No se olviden, los tumores malignos hacen metástasis. Significa que viajan de un lugar a otro lugar. Bien, chicos. Ya hemos visto fibroma, lipoma, condroma, osteoma. De los vasos sanguíneos sigue siendo parte del tejido conjuntivo especializado. Tenemos al hemangioma, ¿no? Nuevos vasos sanguíneos. Y ese es benigno. El maligno es el angiosarcoma. Vaso linfático. Tenemos el benigno, que es el linfangioma. Y el maligno se llama linfangiosarcoma. Así. Lo mismo aquí. Esta es pregunta de examen. Mesotelio, ¿dónde está, chicos, el tejido mesotelial? A ver, ¿quién me dice dónde encontramos tejido mesotelial? Vamos. En las pleuras, el peritoneo. Muy bien. Encontramos en la pleura, en el peritoneo, en el pericardio.
Entonces ese mesotelio, si hay un cáncer de ese mesotelio de células epiteliales planas, se va a llamar tumor fibroso benigno, cuando es benigno, o cuando es maligno, directamente mesotelioma. Si ustedes se dan cuenta, ya no viene con sarcoma, directamente con la palabra oma. Mesotelioma. ¿Ya? Pregunta de examen, esta es pregunta de examen. ¿Por qué puede darse mesotelioma maligno? Por una exposición al asbesto. Pregunta de examen, anoten bien. El asbesto hace que mi paciente tenga mesotelioma maligno de los pulmones. Pregunta de examen, ¿ya? Vamos a ver de eso más adelante. Vamos a ir avanzando en ese tema más adelante, chicos. Pero ya les voy a lanzando preguntas de examen. Meninges del cerebro. Cuando es benigno se llama meningioma. Cuando es maligno, meningioma, pero invasivo. Si ustedes se dan cuenta, ya no respeta como sarcoma. Ya no hay sarcoma. ¿Ya? Estas variables a veces es memoria. Meningioma invasivo. Así. Este es otro, chicos. Otras excepciones donde no se usa sarcoma. ¿Ya? Por ejemplo, el cáncer de las células de la sangre se llama leucemia. Y del tejido linfático se llama linfoma. Es maligno, aunque termine con omas, ¿no? Como dicen los benignos, terminan con omas, pero aquí sigue siendo maligno. Hay excepciones, chicos. No todo lo que va a terminar en sarcoma, aunque sea del tejido conjuntivo especializado. Este es el que más pregunta el doctor. Músculo. Escuchen, en el intestino se creció, en el intestino el músculo liso proliferó mucho. Ya, se llama leiomioma. O en el útero de la mujer tiene músculo liso. Leiomioma, un tumor benigno. Ahora, para que sea maligno, se diseminó, no sé, se diseminó ese tumor a su pulmón, a su cerebro. Leiomiosarcoma. ¿Ya? Lo mismo en el músculo estriado. Rhabdomioma. Rhabdo, cuando es músculo estriado, ya sea cardíaco o músculo esquelético. Pregunta de examen. Rhabdomioma es benigno. Solo está en el músculo. Ese rhabdomioma migró y se fue a otras partes en el cerebro y a los pulmones. Hizo metástasis. Se va a llamar rhabdomiosarcoma. El rhabdomioma se parece mucho al músculo, pero el rhabdomiosarcoma no se parece al músculo. Es maligno. Si es rhabdomiosarcoma y no se parece al músculo normal que nosotros tenemos, es meramente maligno. ¿Ya? Tumores en el epitelio. Ya hemos visto esta parte de los tumores de las células del tejido conjuntivo especializado. Ahora nos vamos a hablar sobre el origen epitelial. Epitelio plano estratificado de la piel. Tumor benigno se llama papiloma, ¿no? Del virus, de células escamosas. Y cuando es maligno, este papiloma es maligno, nosotros le ponemos el sufijo carcinoma primero, antes que al final. Carcinoma. Y si es el epitelio de la piel, se le dice carcinoma escamoso o carcinoma epidermoide. ¿Ya? Carcinoma epidermoide. Células basales. Cuando las células basales del epitelio de la piel, que ustedes se acuerdan del estrato basal de la piel, el estrato basal tiene células madre de la piel, y eso se llama, de la epidermis, y eso se llama carcinoma vasocelular, cuando crece nueva piel de manera maligna. Este es el cáncer más frecuente, carcinoma vasocelular. ¿Listo, chicos? ¿Hasta ahí se entendió? ¿Hasta aquí se entendió? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta mientras voy a traer mi agüita? Bien. Si no hay preguntas, vamos a continuar. Entonces, chicos, les decía, cuando es de la piel, papiloma benigno. Y cuando es maligno se le dice, de primerito se pone carcinoma, cuando es solamente de la piel. ¿Ya? Ahora miren acá arriba. Si es cáncer en las glándulas, cuando es benigno, se le llama adenoma.
o cistoadenoma, si es que tiene líquido más. ¿Ya? Y de los conductos se le dice papiloma, de los conductos de las glándulas. Y cuando estos se vuelven malignos, se llaman adenocarcinoma. ¿Ya? Miren que al final se le pone carcinoma cuando es de glándula. Primero adeno. Papiloma, carcinomas papilares se llaman. ¿Por qué? Porque están en el conducto de las glándulas de nuestro cuerpo. Cistoadenoma cuando es cistoadenocarcinoma. Así, se lo tienen que memorizar todo esto aquí, chicos, esta tabla. Lo mismo aquí, ¿no? Mole latiforme, cuando es un cáncer de un tumor en la placenta. Mole latiforme, y cuando es maligno es coriocarcinoma. Esto fue pregunta de examen. Igual con el doctor. Esto igual fue pregunta de examen. Vía respiratoria, adenoma bronquial, y cuando es maligno, carcinoma broncógeno. Pregunta de examen. Lo mismo en el hígado. Cuando hay un tumor en el hígado, aroma maligno a hepatocarcinoma o carcinoma hepatocelular, chicos. Pregunta de examen. Adenoma hepático o carcinoma hepatocelular. Cuando es maligno, se va a los pulmones, se va al cerebro, se va al riñón, hace metástasis. Pero cuando solamente se quede confinado en el hígado, adenoma hepático. ¿Listo? Y los tumores del testículo, carcinoma embrionario, seminoma, ¿no? Malignos meramente son. Todo tumor en testículo ya tenemos que pensar que es maligno. Este fue pregunta de examen igual. Tumores mixtos, que tienen tanto epitelio como tejido conjuntivo especializado. Se llama tumores mixtos o adenoma pleomorfo, chicos. La pregunta de examen. Adenoma pleomorfo. Cuando es benigno. Cuando es maligno, tumor mixto maligno de las glándulas salivales. Entonces, ¿dónde es más frecuente los tumores mixtos? Pregunta de examen. ¿Dónde es más frecuente los tumores mixtos? En las glándulas salivales. Pregunta de examen. Las glándulas como la parótida, la glándula parótida, y la glándula sublingual y submandibular. Esbozo renal, tumor de Wilms. Pregunta también de examen. Y los teratomas son otra línea. Teratoma maduro cuando es benigno y teratoma inmaduro cuando es maligno. Entonces, chicos, cuando ustedes vean en un resultado de anatomía patológica y ustedes lean la palabra teratoma maduro, ¿es benigno o maligno, chicos? Teratoma maduro. Benigno. Muy bien, y esto les pasa frecuentemente a las mayores, a las mujeres mayores, cuando se les presentan los teratomas cuando tienen pues 60 años, 50 años, 40 años. Pero los teratomas inmaduros son los más malignos y aparecen en el recién nacido, en los bebés. ¿Ya? Anoten bien eso. Es pregunta de examen. Toda esta tablita aquí de memoria, se los voy a preguntar. Si es posible, varias de estas. ¿Ya? Anoten bien, chicos. Todo esto bien estudiadito, porque esto de aquí también les va a ser médicos, que aprendan. ¿Ya? Tienen que aprender esto, porque varios, por ejemplo, no saben esta tabla. Y no saben qué es un linfoma. O no saben qué es un leiomiosarcoma. Entonces ustedes tienen que aprender, chicos. Esta es la nueva generación de ustedes y tienen que aprender por completo esta tabla. ¿Ya? Hay varios que ya van a egresar, ya van a salir de la Gabriel y no saben, digamos, por ejemplo, qué es el carcinoma broncógeno, ¿no? ¿Dónde se origina? ¿Qué produce? Entonces, todo eso, ustedes, chicos, tienen que saber. Esto aquí es muy importante. O no se saben qué es un cistoadenoma. Ustedes, chicos, tienen que saber que un cistoadenoma es un tumor glandular benigno, porque termina en oma, aunque no siempre, y que contiene líquido, cisto, ¿no? Y si yo les digo, chicos, meningioma invasivo, ¿es benigno o maligno? Maligno. Maligno, porque le dice la palabra invasivo, aunque tenga el sufijo oma, dice invasivo. Significa que ese meningioma que está en el cerebro va a invadir al cerebro.
Y si yo les digo, chicos, el paciente tiene un linfoma de Hodgkin, ¿es maligno o benigno? ¿Maligno o benigno, chicos? Maligno, chicos. El paciente tiene una leucemia mieloide crónica, tiene el paciente. ¿Maligno o benigno? Maligno. Porque ya está en la sangre. ¿No? Los linfomas y las leucemias, los linfomas están en las vías linfáticas y las leucemias están en la sangre. Y si yo le digo, chicos, tiene un rhabdomioma. Entonces, es un tumor benigno, pero ¿de dónde? ¿De qué parte del cuerpo, chicos? Es un rhabdomioma. ¿De qué parte del cuerpo? ¿Del músculo estriado? Eso, del músculo estriado. Cualquier parte del músculo o del corazón, incluso. Rhabdomiomas cardíacos, ¿no? Todo esto aquí lo vamos a ver todo el año, chicos. Hasta finalizar el año. Así que apréndanselo bien esta tablita. Y si yo les digo, chicos, ¿dónde es más frecuente los tumores mixtos? ¿En dónde es más frecuente? ¿En qué parte? En glándulas salivales. Muy bien, en glándulas salivales. Excelente. Bien, chicos, entonces hay tumores mixtos, ¿no? Y estos tumores mixtos es más frecuente en las glándulas salivales. Ahí está, por ejemplo, en la glándula parótida. ¿Por qué le dicen mixto, chicos? Vamos. ¿Por qué le dicen mixto? Porque contiene tejido especializado y epitelial. Eso tiene como excelente. Y se llama ese tumor mixto adenoma pleomorfo. Se llama. ¿Por qué pleomorfo? Porque tiene altas formas. Y se ubica en las glándulas salivales. ¿Por qué adenoma? Porque se ubica en las glándulas salivales y las glándulas salivales son glándulas. Por eso se le dice adenoma. Ahora, chicos, si yo le digo en el hígado, ¿cómo se llamaría un tumor benigno en el hígado? Es una glándula el hígado. ¿Sí o no? ¿Cómo se llama un tumor benigno en el hígado? Tumor benigno del hígado. Se llama Adenoma hepático. adenoma hepático. Muy bien. Y si yo les digo un cáncer maligno, sumamente maligno en el hígado, ¿cómo se va a llamar? Carcinoma de hepatocelular. Muy bien. Hepatocarcinoma o carcinoma hepatocelular, chicos. Excelente. Es maligno ese tumor. ¿Ya? Muy bien. Los teratomas, chicos, son tumores derivados, pueden ser derivados de las 3 capas germinales. Ustedes ya saben, embrión. Ectodermo, mesodermo, endodermo, ¿no? Teratomas son tumores feos, como este ovario. Teratoma ovárico, mire, ¿qué tiene este teratoma? Tiene hueso, acá tiene cartílago, acá tiene un diente, acá tiene pelo, derivado de las 3 capas germinales, tiene moco, mire, parecido al del intestino, entonces, derivado de las 3 capas germinales. Yo he visto una vez un caso de una chica aquí, una alumna de la Gabriel, que tiene esto en su ojo. ¿Ya? Y esto de aquí se llama dermolipoma. Chicos, anoten bien, dermolipoma, ¿es benigno o maligno? Dermolipoma, ¿benigno o maligno? Benigno, pues chicos, termina con oma, ¿no? Benigno, dermolipoma. Y ahí se encuentra como llamado, se le va a ir a la parte del coristoma. ¿Por qué coristoma se va a llamar esta parte del tumor? Porque son restos de células heterotópicas. ¿Qué significa? Fuera de su lugar. Debería estar, por ejemplo, esta parte de aquí, este dermolipoma, como tiene grasa, debería estar en el tejido conjuntivo, en el tejido subcutáneo, lleno de grasa. Pero como este coristoma son restos de células heterotópicas, o sea, fuera del lugar de donde debería estar, y están en otra parte de mi cuerpo, se llaman coristomas, tumores benignos. Puede ser que haya tejido pancreático, por ejemplo, en el estómago, dentro de la luz del estómago, si hay tejido pancreático dentro del estómago, se llama coristoma. Anoten bien, chicos. Está fuera de su lugar de origen, y no es por metástasis, ojo. Sin embargo, los hematomas son tumores benignos también,
formado por células maduras desorganizadas del tejido propio. Por ejemplo, el hígado. ¿Qué tiene el hígado? Pues tiene el pulmón, por ejemplo, el pulmón tiene cartílago. ¿Qué más tiene el pulmón, chicos? ¿Qué tejido más tiene el pulmón? Aparte de epitelio plano simple, ¿qué más tiene el pulmón? ¿Qué tejido más tiene? Cartílago. Tejido muscular liso, Bien, tejido conectivo, reticular, creo. Muy bien, chicos. Y esa parte, el hematoma, chicos, es nada más y nada menos que eso mismo, lo normal de mi cuerpo, lo normal de ese órgano, pero desorganizado. Miren, por ejemplo, este es un pulmón y acá veo hartas estructuras adiposas y cartilaginosas. Ah, ya, es propio del pulmón. Pero tiene varios, mira acá, aquí miren, unos nódulos, masas grandes de tejido desorganizado. Este de aquí, este tumor, va a tener ¿qué cosa? Miren, ahí se le abrió el tumor, miren este tumorcito, es del pulmón, se le sacó, y miren, ¿qué observan ustedes, chicos, en la placa histopatológica? ¿Qué observan? ¿Estará bien así la forma del pulmón? ¿Será que así son los alveolos del pulmón? No, acá hay, mire, cartílago, 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 y cuando ustedes vean esto, cartílago aquí, ¿es propio del pulmón, sí o no? Cartílago hialino, ¿es propio del pulmón? Es propio del pulmón, chicos, pero está de manera desorganizada. ¿Listo? ¿Se entendió hasta ahí, chicos? Entonces, ¿cuál es la diferencia, chicos, de un hemartoma y de un coristoma? De un amartoma y de un coristoma. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Chicos, ¿cuál es la diferencia de un coristoma y de un amartoma? ¿El coristoma qué hace? ¿Será que está en su lugar, estará en su órgano, el coristoma, de origen? No, está fuera de su lugar, donde debería estar, pero es benigno, no crece más, está fuera de su lugar natural. Imagínense ustedes un hueso en la piel, digamos, o imagínense ustedes grasa en el ojo, como en este caso, ahí alrededor del ojo, no es su lugar normal, ¿no? Ese es coristoma. Son tejidos normales donde están en el lugar donde no deberían estar. Sin embargo, un amartoma está en el lugar donde debería estar, pero tiene desorganización. Está desorganizado, no está formando un tubo este cartílago hialino, por ejemplo, no está formando un alveolo. El epitelio de acá arriba no está formando un alveolo, está desorganizado. ¿Y qué es un carcinoma adenoepidermoide? Este es frecuente en el endometrio de la mujer. Un carcinoma adenoepidermoide es la combinación de un adenocarcinoma con un carcinoma de células escamosas. Ese es un carcinoma adenoepidermoide. Miren cómo se ve el cuello uterino normal y un cuello uterino con cáncer o carcinoma adenoepidermoide. Grave. Miren cómo se ve acá. ¿Qué observan ustedes, chicos, en esta imagen de acá abajo? ¿Qué les llama la atención? A ver, quiero que me digan ustedes. ¿Qué les llama la atención en esta imagen de ahí? Nada, chicos. Está formando glándulas. Forma glándulas, pero ¿cómo están estas glándulas, chicos? ¿Cómo las ven? Medias raras, ¿no? Su núcleo más grande, más chico. Aquí un núcleo más grande, otro más chico.
y están media raras, que me la había quitado. Es un adenocarcinoma, porque sus núcleos son grandes, unos chicos, tienen anaplasia. Eso ahorita les voy a enseñar. ¿Qué es una anaplasia? Y miren, así está desorganizado, está mal, está muy mal. Es un adenocarcinoma. Miren cómo se ve ahí, sangrando el cuello uterino, ¿no? Este es normal y este es patológico. ¿Listo? ¿Y por qué carcinoma más? Porque aquí tienen infiltrado de células epiteliales. Por eso es un adenocarcinoma de adenocarcinoma epidermoide. O adenoepidermoide, o carcinoma adenoepidermoideo del cuello uterino. Así se llama. Y hay veces cuando hay un carcinoma junto con un sarcoma, el sarcoma tejido conjuntivo especializado. Sin embargo, acá el carcinoma tiene puro epitelio, pura formación de glándula o epitelio, o tejido epitelial, más no tiene tejido conjuntivo especializado como el sarcoma. El sarcoma le dicen porque es carnoso, sarcoma. Y el carcinoma deriva de la piel, nada más. Y chicos, ¿qué es un tumor de colisión? ¿Quién me puede decir qué es un tumor en colisión? Y aquí ven viendo esta imagen. ¿Qué es un tumor en colisión? Vamos chicos, ¿qué es un tumor en colisión? Miren aquí, por ejemplo, la paciente de acá, en su piel hay manchas negritas. Podemos pensar en un melanoma, ¿no? En un melanoma maligno. Y justamente acá, mire, hay una área blanca que deja el melanoma. Y es una área donde hay queratina, mire, hay harta queratina. Este es un carcinoma epidermoide de la piel, un cáncer de piel, pero del tejido epitelial. Y el melanoma es otro tipo de cáncer, de otra línea germinal, ¿no? El melanoma deriva de los melanocitos, de los cánceres en los melanomas, y esto, carcinoma epidermoide, miren esto aquí que forma queratina, es de las propias células epiteliales de la piel. Entonces, miren, no se mezclan entre sí, y están en un mismo órgano. Carcinoma epidermoide y el melanoma están en el mismo órgano, pero no se mezclan entre sí, porque son distintos. Este es un carcinoma epidermoide y este es un melanoma. Y ambos están en la piel. Ese es un tumor en colisión. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos? Para que vayamos a la parte de diferenciación y anaplasia. ¿Alguna pregunta? Ninguna, sí, entendible. Perfecto. Entonces, ¿quién me dice que es un tumor en colisión? Vamos, chicos, ¿qué es un tumor en colisión? Las formas del pelo. Muy bien, hay dos tumores. ¿Dónde están esos dos tumores, chicos? Malignos. En el mismo órgano. En el mismo órgano, ya sea el hígado, el pulmón, pero están en el mismo órgano. Ese es un tumor en colisión. Pero no, ¿se mezclan o se mezclan los tumores en colisión? ¿Se mezclan o no? No se mezclan. Y son cánceres morfológicamente distintos en un mismo órgano. Miren, acá hay un melanoma y aquí hay un carcinoma epidermoide. ¿Por qué? Porque forma queratina y tiene alrededor, miren, vasos sanguíneos. No se olviden, chicos, que los malignos, los cánceres malignos, forman nuevos vasos que se llaman angiogénesis. Forman nuevos vasos sanguíneos. Bien, vamos con la parte de anaplasia y diferenciación. ¿Qué significará diferenciación, chicos? Cuando un tumor o cuando una estructura se parece mucho a la normal, esa es diferenciación. Un tumor que tenga diferenciación es un tumor benigno, que se parece mucho a nuestro tejido normal, haciendo sus propias secreciones normales como debería ser. Ese es algo benigno, esa es diferenciación. ¿Ya? ¿Pero qué es anaplasia?
Todo lo contrario a la diferenciación. La anaplasia es cuando no se parece nada al tejido que nosotros tenemos y secreta otras sustancias que no deberías secretar. Esa es anaplasia. Diferenciación nula. No hay diferenciación. Ausencia de diferenciación se denomina anaplasia, chicos. Por ejemplo, este es un tumor, mire, que se llama leiomioma, chicos, del útero. ¿Ya? Leiomioma del útero. Miren cómo sus células se parecen mucho al músculo liso del útero normal, miren, se parece mucho. Mucho se parece, ¿no? Ahí están fibras musculares lisas. Por cuanto se parece mucho, se le dice, está bien diferenciado. Ya, leiomioma. Pero acá era una masa anormal de crecimiento, entonces es un leiomioma. Sí, el diagnóstico está hecho. Ahora, ¿qué es una anaplasia? Entonces, ¿qué es la anaplasia, chicos? Es una ausencia de diferenciación de las células con el tejido normal de mi cuerpo. Y miren, esta es una célula normal y esta es una célula anaplásica. Miren, ¿qué le llama la atención, chicos, en esta célula anaplásica? ¿Qué le llama su atención a diferencia de la normal con la anaplásica? ¿Qué le llama la atención, chicos? ¿Que es más grande? Eso, muy bien, es más grande. Es mucho más grande que la normal. La anaplásica es mucho más grande. Y tiene su núcleo más grande. Y es deforme. ¿No? Y estas son las características de una anaplasia. Pleomorfismo celular. Tiene distintas formas. Esta célula anaplásica es distinta a la otra que se va a ver. Morfología nuclear anormal. Su núcleo es raro. Es irregular. Mitosis. Tiene hartas mitosis tiene. Rápidamente se dividen. Pérdida de la polaridad. ¿Qué significa eso, chicos? Pérdida de la polaridad celular. Es que estas células se van a desprender. Ya, esta anaplásica se va a desprender y se va a ir hacia la luz de un vaso sanguíneo. Se va a desprender de la membrana basal y se va a ir por la circulación. Bien. Otros cambios, por ejemplo, es que en la anaplasia hay poca irrigación. Y eso hace de que estas células anaplásicas se vayan pudriendo, se van a destruyendo, porque hay poca irrigación, poco estroma y alto parénquima. Entonces, chicos, la anaplasia es un signo de malignidad. No se olvide. ¿Ya? ¿Y qué es metaplasia? Chicos, ¿qué es metaplasia? Era el cambio en el fenotipo de las células. Muy bien, cambio en el fenotipo. De cúbico se volverá cilíndrico, digamos, ¿no? O de plano a cilíndrico. Eso es metaplasia. ¿Es benigno o maligno? Benigno. El cambio es benigno. ¿La displasia qué es? Es un crecimiento desordenado. ¿Ya? ¿Es reversible, benigno o maligno? Es reversible. Crecimiento desordenado en la displasia. ¿Ya? ¿Más tiene diferenciación? Sí, tiene todavía. ¿Y qué es un carcinoma in situ, chicos? Es una displasia grave, ya yéndose para maligno, que atraviesa la membrana basal. Ese es carcinoma in situ. Y carcinoma invasivo es cuando invade ese cáncer más allá de la membrana basal. Por ejemplo, miren, chicos. Acá hay un carcinoma epidermoide de la piel. Mira, hay hartas células raras. Y no hay queratina. O poca. Porque normalmente nuestra piel debería secretar queratina. Debería formar queratina, digo. Y estas células neoplásicas no forman queratina. Por eso se llama carcinoma epidermoide, pero in situ. ¿Por qué in situ? Porque no atravesó la membrana basal de acá abajo, que lo sostiene y lo irriga. No atravesó. Si atraviesa se llama carcinoma invasivo. Aquí, por ejemplo, miren, hay varias figuras aquí, estas figuritas blanquitas que ustedes ven con un puntito en el centro, se llaman figuras mitóticas. Tiene altas mitosis. Entonces, chicos, ¿es una displasia o una anaplasia? Altas mitosis tiene. ¿Displasia o anaplasia?
Anaplasia. Muy bien. Ahora miren acá arriba. ¿Qué forma tienen esta célula? ¿Qué forma tiene? Glandular, ¿no? Pero mire, ahí todo se está desprendiendo, las células se están desprendiendo, miren, se van migrando a la luz. No secretan moco acá, pero sus células son muy graves, mire, sus núcleos son raros. Sus núcleos más oscuros se llaman núcleos hipercromáticos, se llaman cuando los núcleos son oscuros. Miren, se van desprendiendo las células y hay hartas mitosis. ¿Se parece o no se parece a la normal del colon? ¿Se parece al tejido del colon, chicos? A ver que ustedes se acuerdan de histología, ¿se parece o no? No, ¿verdad? Ausencia de diferenciación. Y miren, chicos, esto aquí, ¿qué tipo de tejido es? ¿Qué tipo de tejido es, chicos? ¿Qué tejido es? Músculo estriado. Músculo estriado, muy bien. Sus células, mire, son planitas, ¿no? A la periferia. Y tiene estriaciones transversales. Ahora miren esta acá arriba. ¿Se parece a un músculo estriado? Chicos, ¿qué me dicen? No. Eso es anaplasia. Mientras más no se parece a este normal que es del músculo estriado. ¿Cómo se va a llamar este de aquí? Su nombre, chicos, pónganle si es del músculo estriado y está anaplásico. ¿Cuál es su nombre? Vamos, chicos, ¿cuál es su nombre de este cáncer? Rhabdomyosarcoma. Muy bien, rhabdomyosarcoma anaplásico. Excelente. Miren cómo ven los núcleos. Aquí tiene hartos núcleos. Parece que este programa está estrellado. Hay hartas figuras mitóticas. Hay pleomorfismo nuclear, pleomorfismo celular. Hay varias formas, varios tamaños de células. No se parece. Hay pérdida de diferenciación, por eso se llama anaplásico. No tiene estriaciones transversales, entonces anaplásico. ¿Listo? Y este es el que le mostré. Bien, chicos, hasta aquí alguna pregunta que tengan sobre el tema, porque ya para que nos vayamos a vías de diseminación. ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan sobre el cromatismo, anaplasia? ¿Dudas? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos? Sí, disculpe, ¿qué mencionó que era el carcinoma in situ? El carcinoma in situ es aquel carcinoma. ¿Es en la piel o en el tejido conjuntivo especializado? ¿Qué crees tú? ¿En la piel o tejido conjuntivo? Cuando dice carcinoma in situ. En la piel, ¿no? Entonces ese carcinoma in situ significa que hay un carcinoma epidermoide en la piel, pero que no atraviesa la membrana basal de abajo y no invade más allá, pero es cáncer. Eso se llama carcinoma in situ, porque no atraviesa la membrana basal que tiene el epitelio. ¿Se acuerdan? ¿No? Todo epitelio tiene la membrana basal. Y por cuanto este cáncer no atravesó la membrana basal, se llama carcinoma in situ. ¿Se puede retirar? Se puede retirar esa parte sin dañar otros órganos. Carcinoma in situ. ¿Listo? Ya, sí, gracias. Muy bien. Ahora, si va más allá de la membrana basal, se llama carcinoma invasivo. ¿Listo? Bien, chicos. Carcinoma broncógeno. El carcinoma broncógeno es un tumor de las vías respiratorias maligno, porque de los bronquios, carcinoma broncógeno es maligno. Estos pueden secretar corticotropina,
hormona paratiroidea, insulina, glucagón. Y al secretar estas sustancias, que no es normal que secreten, producen síndromes paraneoplásicos. Ahorita vamos a ver qué es un síndrome paraneoplásico. Es un conjunto de signos y síntomas que tiene mi paciente que lo acompaña a la neoplasia. Bien, ese es un síndrome paraneoplásico. Antes de eso vamos a ver la diseminación. Vías de diseminación, chicos. Hay diseminación local, cuando el tumor solamente se origina de manera localizada. Mire, está en el epitelio primero, luego invade, va invadiendo. De manera localizada en el órgano. Esa es invasión local. Crecimiento directo hacia tejido subyacente, hacia el propio tejido, hacia el propio órgano. Mas no invade más allá. Esa es la invasión local. Solamente invade al órgano. Miren cómo va invadiendo, ¿no? Va excavando cada vez más. Eso es invasión local. Ahora, esa invasión local se puede volver en metástasis y en diseminación, que se llama diseminación hematógena. ¿Cuándo es diseminación hematógena? Es característica de la sarcoma. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cómo se llama, chicos, el tumor maligno del colon que estamos viendo acá? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el tumor maligno del colon? ¿Nadie? ¿Cómo, chicos? Hola, hola, ¿me escuchan bien? Creo que se cortó. Axi, ¿puede ser pólipo? Ese sería benigno. Yo te digo maligno. Ah, ya. Sería, ¿el colon tiene glándulas? ¿El colon? ¿Que secretan moco? Tiene, ¿no? Tiene. Entonces si nos ponemos a pensar. Tiene glándulas que secretan moco. Ya, adenoma. Pero es más. No, se está diseminando por todas partes, doctor, ¿le está entendiendo? Se está diseminando para allá y tiene histología. Uy, todo feo su histología, así todo esto como esto, rayoneo. No se parece en nada al colon. Adenocarcinoma anaplásico de colon. ¿Listo? Adenocarcinoma anaplásico de colon. Cuando es en el colon. También llamado cáncer de colon, y así ustedes lo conocen como cáncer de colon o colon rectal. Se llama adenocarcinoma de colon. ¿Listo? Adenocarcinoma. Las glándulas tienen epitelio, por eso tienen el sufijo carcinoma. ¿Bien? ¿Cuáles son las vías de diseminación, chicos? Cuando ese adenocarcinoma del colon se va más allá, se va a los pulmones, ¿por dónde viaja? Eso se llama vías de diseminación. Hay 3 vías. Diseminación hematógena, diseminación linfática y diseminación a cavidades corporales que se llama diseminación transelómica. Pregunta de examen. Hay 3 vías de diseminación principales. La diseminación hematógena, característica de los sarcomas, es cuando el tumor, las células neoplásicas migran de las venas, invaden fácilmente las venas pequeñas, invaden por las venas, ascienden hasta la circulación, hasta el corazón, y se va a todas partes del cuerpo, al hígado, al vaso, al cerebro. Miren, por ejemplo, este de aquí, como es solamente uno solo, puede ser un adenoma o un carcinoma hepatocelular. Este es el hígado. ¿Ya? Pero miren acá, hay varios. Cuando yo veo este patrón, que hay varias así masas tumorales alrededor del hígado,
o dentro del hígado, veo varias así, yo tengo que pensar en una metástasis. Metástasis. ¿Qué significa metástasis? Es que hartos tumores acá fueron derivados de otro órgano que está enfermo, que tiene cáncer, por ejemplo, el cáncer de próstata o el cáncer de colon. Estas células neoplásicas del colon fueron por las venas y migraron hasta el hígado. Y en el hígado se acumularon así, salpichaditos, todo salpichado. Esto de aquí se llama metástasis hepática. ¿Ya? Entonces, chicos, ¿qué están viendo ustedes ahí en su imagen? Una metástasis hepática. ¿Y esto acá abajo qué es? Un perdón. Esto aquí abajo es un adenoma hepático, ¿no? O puede ser un carcinoma hepatocelular. Y lo de arriba, como este es único, mira. Y acá arriba es hartos. Esto aquí, cuando es hartos, se tiene que pensar en metástasis hepática. Secundario puede ser un cáncer de colon, a otro tipo de cáncer, cáncer de riñón, etcétera, etcétera. Diseminación linfática. Chicos, no se olviden. La diseminación hematógena se da en 4 lugares principales: cerebro, pulmón, hígado, ¿ya? Y el riñón. En esos lugares se da frecuentemente la hematógena. Y la diseminación linfática. Por ejemplo, en el cáncer de mama, las células neoplásicas migran de los ganglios linfáticos, porque por eso se ven nódulos con la mamá, se va ahí y forma el ganglio centinela. El ganglio centinela es el primer eslabón, el primer ganglio que se inflama cuando hay células neoplásicas, porque las células van a migrar de acá, del cáncer de mama, migra hacia las células centinela, hacia los ganglios linfáticos de la región axilar. Y si migran más allá, pueden migrar a los pulmones y producir este tipo de rayos X, metástasis pulmonar. ¿Listo? Y aquí miren, puede haber diseminación transcelómica. ¿Qué significa diseminación transcelómica, chicos? A ver, ¿quién me explica qué significa diseminación transcelómica? ¿Qué es una diseminación transcelómica? ¿Nadie se acuerda? Es el que sea en cavidad hepática. Muy bien. Es la diseminación del cáncer a cavidades corporales. ¿Cuáles serán las cavidades corporales? Peritoneo, pericardio, pleura, ¿no? La más principal. Entonces, esa es la diseminación transcelómica. Cuando el tumor, las células neoplásicas migran hacia el pericardio, hacia la pleura y hacia el peritoneo. Y en el peritoneo, cuando hay así células neoplásicas así como esto, miren, tantas así, líquido. Se llama pseudomixoma peritoneal, se llama. Cuando ven ustedes diseminación transcelómica de células neoplásicas en el peritoneo. Ahí está el intestino, ¿no? Se llama pseudomixoma peritoneal, pregunta de examen. Y mira, aquí está un tumor que se originó en una parte del cuerpo y se disemina por vía linfática y por vía hematógena. Y ahí está, miren, chicos. La diferencia de un tumor benigno es localizado, es pequeño, de crecimiento lento, bien delimitado, redondito, no invasivo, no se invade a otro lado, a otras partes del cuerpo. Y en la histología es bien diferenciado, se parece mucho al tejido normal del útero, en este caso, ¿no? Este, por ejemplo, es un útero, donde está aquí el endometrio, miometrio y perimetrio.
¿En cuál de esos tres lugares se encuentra el tumor, chicos, benigno? Bien delimitado. ¿En cuál? En el en el miometrio, ¿no? Ahí se encuentra. Y por ende se va a parecer mucho al miometrio. Tumor benigno. Y el tumor maligno, miren chicos, ¿qué es? Tiene forma así como de cangrejo, forma irregular, grande, rápidamente crece, mal delimitado. ¿No? Localmente invasivo, se metástasis y es más. Parece, miren, en la histología no se parece al tejido normal del útero. ¿Y por qué, chicos, hay necrosis y hay hemorragias? ¿Por qué? En un cáncer maligno, como es el leiomiosarcoma. ¿Por qué? ¿Por qué, chicos? ¿Por qué un cáncer metastásico, en un cáncer maligno hay necrosis y hay hemorragia interna? ¿Por qué? Es un cáncer maligno. Porque los cánceres malignos tienen más parénquima que estroma. Excelente. Más parénquima que estroma. Excelente. Muy bien. Eso es entonces lo que yo quiero que ustedes sepan. ¿Ya? Bien. Porque tiene más parénquima, más células neoplásicas que están creciendo y poco vaso sanguíneo. Entonces, ¿qué va a pasar con esas células neoplásicas? Van a morir, van a hacer necrosis. Cosa que el benigno no tiene eso. Factores etiológicos. Todo esto, mire chicos, ¿cómo se origina el cáncer? ¿Cuáles son los factores que hacen que haya cáncer? La asbestosis, por ejemplo, lo que le dije, te pregunta examen, mesoterioma maligno, ¿verdad? Si yo me expongo mucho al humo de tabaco, me puede dar cáncer de boca, cáncer orofaringio, cáncer de laringe, cáncer de pulmón, cáncer de esófago, vejiga y cáncer de páncreas. Si yo me expongo mucho al tabaco o fumo mucho, estos tipos de cáncer me pueden dar. Pregunta de examen. Si yo me dedico mucho al alcohol, también carcinoma orofaringio, laringe, de esófago, pero no de los labios. Pregunta de examen. El alcohol no da cáncer de labio. El Helicobacter pylori me puede dar cáncer o adenocarcinoma de estómago y linfomas gástricos. Esto fue pregunta de examen. El herpes virus, los virus del tipo 8, da el sarcoma de Kaposi. Pregunta de examen. Y el virus de Epstein-Barr da el linfoma de Burkitt. Vamos a ver eso cuando hablemos de hematología. Y esto también fue pregunta de examen. El Chronorchis sinensis, o también llamado fasciola hepática, produce colangiocarcinoma, cáncer de las vías biliares, extrahepáticas e intrahepáticas. Este es un mesotelioma maligno. Aquí la fasciola puede ascender y puede destruir toda esta parte y producir una neoplasia, un cáncer de, por ejemplo, de vías biliares, ¿no? Entonces, todo este cuadrito aquí, chicos, apréndanselo bien, está en su libro. Todo esto aquí se va a preguntar en este examen. Cualquier parte de esta parte. Bien. Marcadores tumorales. Anoten bien esto, chicos, es importante. Los marcadores tumorales son enzimas y hormonas que producen las células neoplásicas malignas detectadas en la sangre, que junto a otras pruebas podemos dar el diagnóstico. Nos sirve para ver el pronóstico durante el tratamiento. Esta es pregunta de examen. ¿Cuál es el objetivo principal de los marcadores tumorales? El pronóstico durante el tratamiento contra el cáncer. Y para ayudar al diagnóstico de cáncer.
estos marcadores tumorales, ¿dónde se vierten, chicos? ¿Quién lo produce y dónde se secreta? ¿Dónde se bota? A ver, ¿quién me responde, chicos? ¿Dónde se producen estos marcadores tumorales? ¿Y dónde se bota? ¿Dónde lo bota? Las propias células neoplásicas, en distintas partes del cuerpo que se ubiquen, van a botar sus secreciones, que son los marcadores tumorales, hacia la sangre. Vayan leyendo este cuadrito. Y yo, gracias a estos marcadores tumorales, puedo yo hacer un diagnóstico con certeza junto con otras ayudas, obviamente con otras pruebas, puedo hacer un diagnóstico de certeza de qué clase de tumor se trata. Por ejemplo, la gonadotropina colónica humana. ¿Quién lo secreta? La placenta. Cuando hay cáncer de placenta se secreta mucho, entonces hay coriocarcinoma. Cuando un hombre secreta gonadotropina colónica humana, ¿será normal que un hombre secrete? No, pues. Tiene un cáncer de testículo. ¿No? Calcitonina. Si yo veo mucha calcitonina en la sangre, pues. Carcinoma medular de tiroides. Pregunta examen. Alfa-fetoproteína. Pucha, alfa-fetoproteínas en la sangre está elevada. En la sangre de mi paciente. Pucha, yo tengo que pensar en carcinoma hepatocelular, tumores del saco vitelino. Y preguntarse al examen. El antígeno carcino embrional, CA. Si se eleva mucho, mi paciente tiene harto CA, tengo que pensar en cáncer de colon, cáncer de páncreas, pulmón, estómago, corazón. Pregunta de examen. Lo mismo la inmunoglobulina beta 2. El PSA o antígeno prostático específico, si está muy elevado en la sangre, cáncer de próstata. Puedo pensar. Si yo sospecho de cáncer de ovario, voy a pedir un cifra 125. Si yo sospecho de un cáncer de colon y de páncreas, voy a pedir un cifra 19.9. Si yo pienso en un cáncer de mama, voy a pedir un cifra 15.3. Pregunta de examen. Y si yo pienso en tumores del cerebro, proteína ácida fibrilar glial. Eso pido en la sangre. Estos son los marcadores tumorales, chicos. Todo esto de memoria. Pregunta también de examen. Y esto de aquí, si se lo aprenden, les hace médicos. Porque ustedes saben, cuando mi paciente venga con cáncer, yo me voy a ayudar con marcadores tumorales para ver cuál es el diagnóstico de mi paciente. Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta? Entonces, cuando yo sospecho un cáncer de colon y de páncreas, ¿qué tipo de cifra voy a pedir? ¿Qué tipo de marcador tumoral? Cifra, ¿qué tipo? Si yo pienso en un cáncer de colon y de páncreas. El CA 19.9. Muy bien, el cifra se llama 19.9. El CA es este de acá. Antígeno carcino embrional. CA. Este es el que más se eleva cuando hay patologías a nivel del tubo gastrointestinal. Pregunta de examen. Casi siempre se pide. Fase de la carcinogénesis, chicos. Ya hemos visto los marcadores tumorales. Vamos a ver la fase para que se desarrolle el cáncer. Se llama fase de la carcinogénesis. Iniciación, promoción, progresión. Pregunta de examen. Iniciación, cuando miren, hay una mutación inactiva, un gen supresor tumoral. Me van a buscar qué es el P53, chicos. Me van a buscar todos ustedes qué es el P53. Les encargo. P53, ¿quién es? Me lo van a buscar. ¿Ya? Y me van a buscar sus funciones. A todos les voy a pedir que me busquen sus funciones. ¿Ya? Del P53. Del gen P53. Este de aquí se va a inactivar. Hace la iniciación. La promoción es cuando hay hartas células mutadas proliferan. Se daña el ADN. Protoncogenes se activan para crear más genes para el cáncer. Y la progresión hacia el cáncer. Fases de la carcinogénesis, chicos.
iniciación, promoción y progresión hacia la metástasis y el cáncer. Y los síndromes paraneoplásicos. Chicos, ¿qué les dije que era un síndrome paraneoplásico? ¿Qué les dije que era un síndrome paraneoplásico? ¿Qué es? A ver, chicos, ¿qué es un síndrome paraneoplásico? Conjunto de signos y síntomas que están causados por un cáncer. Muy bien, conjunto de signos y síntomas que son provocados por un cáncer. Excelente. Esos son síndromes paraneoplásicos. Hay cánceres que secretan sustancias hormonales. Por ejemplo, aquí síndrome de Cushing, hipercalcemia, hipocalcemia. Te pregunto examen. Si hay hipercalcemia en la sangre, voy a pensar en un carcinoma de pulmón de células escamosas, carcinoma de mama, carcinoma de la narqueta. Todo esto aquí es pregunta de examen, chicos. Si mi paciente tiene esto, ¿qué es esto acá, chicos, cuando se le tiñe medio negro el cuello? Acantosis nígrica. Se ven los diabéticos, porque la insulina tiñe la piel de insulina. Entonces, por cuanto tiene resistencia a la insulina, los pacientes diabéticos tienen esto en su cuello. Ahora, de forma crónica, pero si se presenta de manera aguda, cáncer de estómago. Pregunta de examen. Acantosis nígrica, ¿qué tipo de cáncer? Cáncer de estómago, si tiene esto. Hasta que no se demuestre lo contrario, cuando es agudo. Pilosis adquirida. Harta hiperkeratosis, mire, a nivel unguial y a nivel de las plantas de los pies. Pilosis adquirida en pacientes con cáncer de pulmón. Los pacientes con este cáncer de pulmón secretan harta sustancia hiperkeratinizante de las uñas y de los lugares donde hay harta queratina. Síndrome de Baxen, carcinoma de peremoide, orofaringe, laringe, bronquio y esófago. Ahí en esos tipos de cánceres se observa el síndrome de Baxen, miren, pápulas con placas eritematosas, hiperkeratóxicas, ¿no? Que afecta a las uñas y a toda la mano, ¿no? Enfermedad de Paget, se observan los cánceres de genitales, urinarios, rectal. Mire, se ve una lesión ahí directamente y crece la lesión. Enfermedad de Paget extramamaria, en cánceres genitourinarios y rectales. Síndrome de Lasser-Trella, pregunta de examen, adenocarcinoma de estómago. Miren cómo le aparece hartas cositas, miren, hartas, ¿no? Keratosis, negra, ¿no? Síndrome de Lasser-Trella se llama. Se observa esto en el cáncer adenocarcinoma gástrico. Estos pacientes niños. Eritema necrolítico migratorio se observa en el glucagonoma. Es un tumor secretor de harta azúcar, glucagón. Y así hay estas lesiones a nivel de la piel. Produce diabetes. Síndrome de Sweet en leucemia mieloide aguda. Miren cómo se ven unas placas a nivel del tórax y del cuello. Placas, miren, en el centro, descamación. Síndrome de Sweet. Leucemia, tenemos que pensar en leucemia. Cuando avancemos de estas enfermedades, en los próximos temas, vamos a hablar bien a detalle de las enfermedades que están viendo acá, ¿ya? Pérfido paraneoplásico, lo vemos en el linfoma, por ejemplo. Miren cómo se ve la boca, ¿no? Pérfido paraneoplásico. Muy bien. Y ustedes me van a buscar también qué es el síndrome de lisis tumoral. Eso me encargo. Buscar cuáles son las funciones del P53, del gen P53 y el síndrome de lisis tumoral. Importante que ustedes sepan eso, porque puede entrar en su examen. Ahora sí, chicos. Preguntas de examen. ¿Cuándo se pide el cifra 19.9, chicos? ¿Cuándo se pide? El cifra 19. ¿Puedo repetir lo que hay que mostrar? En cáncer de... ¿En cáncer de qué? No escuché bien. ¿Del colon y páncreas? Muy bien. En cáncer de colon y de páncreas. Preguntas a examen.
Ahí se pide cifra 19.9. ¿Cuáles son las fases de la carcinogénesis, chicos? Facilito, vamos. Iniciación. ¿Qué más? Muy bien, iniciación, promoción y progresión, IPP. Pregunta de examen. ¿Ya? Marcador tumoral que se solicita en el carcinoma hepatocelular, chicos. ¿Qué marcador tumoral se solicita? Alfa-fetoproteína. Muy bien, alfa-fetoproteína. Muy bien, excelente. Además de para otros tipos de cáncer, ¿no? De saco uterino, entre otros. Alteraciones metabólicas que son productos de la destrucción de células malignas. Esto aquí le iba a decir. Síndrome de lisis tumoral, se llama. Síndrome de lisis tumoral es cuando hay alteraciones metabólicas en el cuerpo, cuando se destruyen muchas células malignas. Digamos, después de una quimioterapia que le hicieron a su paciente, después de una radioterapia. Después de una quimioterapia, el paciente rápidamente destruye células y eso puede producir, chicos, algo desastroso en el paciente. ¿Ya? Alteraciones metabólicas, isquemia, trombosis. Sigamos. Marcador tumoral para leucemia, linfoma y mieloma múltiple. ¿Cuál es el marcador tumoral? Aquí, chicos. Si mi paciente tiene leucemia, linfoma, mieloma múltiple, ¿qué le voy a pedir? ¿Qué le voy a solicitar? Eso, muy bien. Inmunoglobulina beta 2 o B2. Excelente. ¿No? Células neoplásicas en el peritoneo, en la cavidad peritoneal, se llama pseudo mixoma peritoneal, chicos. Pregunta de examen, no se olviden eso. Cuando hay células neoplásicas por diseminación transcelómica. En la acantosis nigricans es un síndrome paraneoplásico de cáncer de pulmón. Falso, true o false. ¿Qué dicen, chicos? Falso o verdadero. ¿La acantosis nigricans se relaciona con cáncer de pulmón? ¿Sí o no? ¿Yes o no? ¿Qué nos dice a ver acantosis nigricans? ¿Se relaciona con cáncer de pulmón? No. Muy bien, con cáncer de estómago, chicos, cáncer gástrico. Cuando es agudo. Y cuando es crónico, ¿con quién se relaciona la acantosis nigricans? Cuando es crónico. Aparece de manera crónica. Con la diabetes mellitus tipo 2. No te mires, ¿ya? Entonces aquí es falso. El cáncer de pulmón es con la tirosis alquílica. Marcador tumoral para el coriocarcinoma, chicos. Vamos. H están ustedes para eso. ¿Qué marcador tumoral se pide para el coriocarcinoma? Primeramente, ¿qué es el coriocarcinoma? Su mismo nombre dice corio. Tumor maligno de la placenta. Entonces, ¿qué le van a pedir? ¿Esa era gonadotropina crónica humana, ¿sí? Muy bien, excelente. SH. A un hombre también le puede dar coriocarcinoma, por si acaso. Grave es eso. Vamos a ver eso terminando el año. La calcitonina es un marcador tumoral para Tiroides. eso, carcinoma medular de la glándula tiroides. Pregunta examen. Metástasis de un tumor gástrico primario a un ovario, esto aquí es nuevo. Cuando hay un tumor gástrico se migra hacia el ovario, se llama tumor de, ahorita voy a poner acá, tumor de Krukenberg. Krukenberg. Cuando hay un tumor primario del estómago y se migra
por migración hematógena va al ovario, se llama tumor de Krukenberg. Van a buscarlo, ¿ya? Marcador tumoral para el cáncer de próstata, chicos, este es facilito, vamos. ¿Qué le van a pedir para un paciente que sospechan cáncer de próstata? Vamos. Es el PSA. Y si ustedes sospechan de un cáncer en el cerebro, ¿qué le van a pedir? Esa es la más difícil. Proteína ácida fibrilar. Si ustedes sospechan de un cáncer maligno en el cerebro, un astrocitoma pilocítico, por ejemplo. Eso vamos a avanzar en neuro. ¿Ya? ¿Se entendió hasta ahí? Y una última pregunta. ¿El tabaco a qué tipo de cáncer puede promover, chicos? El tabaco, el humo de tabaco. Fue pregunta de examen también. Aquí no lo puse. ¿A qué tipo de cáncer me puede promover el tabaco? Cáncer de boca, cáncer de laringe, de pulmón principalmente, esófago, vejiga, anoten bien, y páncreas. No al hígado. Cáncer de hígado no da, ¿ya? El tabaco. Solo orofaringe, laringe, pulmón, esófago, vejiga y páncreas. Pregunta de examen. ¿Ya? Anoten bien. Bien, chicos. Me van a buscar funciones del PSA. ¿Ya? Y síndrome de lisis tumoral. ¿Listo, chicos? Ahí terminó por completo el tema de neoplasia. Rapidingo y cortito. Aquí se observan los cuerpos de Samoma en el meningioma. Es una placa histológica de meningioma. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿No? ¿Alguna pregunta, chicos, que tengan? ¿Alguna pregunta? Sí. El anterior miércoles no pude dar mi examen. ¿Está bien si lo doy la siguiente semana o cuándo tendría que presentar notas? A ver, antes del examen sería que dar la cosa. Antes del examen, porque también vamos a presentar notas. ¿El lunes estaría por la U? Vamos a ver, vamos a hablar, ¿ya? Al privado. Ahorita Ok. ¿Ya? Bien. ¿Se entendió hasta ahí, chicos? Sí, sí. Gracias. ¿Alguna pregunta que tengan? Esto aquí, estudienlo en el libro, está muy bonito. Busca en lo práctico. Hoy, ¿se escucha mi audio? Sí. ¿Aló, aló? Te escucho. Ah, ya, me salía que la red no estaba disponible. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, chicos, que tengan? Sobre el tema que hemos visto hoy. Muy bonito. No se olviden, pseudomixoma peritoneal, cáncer de mama se disemina a nivel linfático, diferencia benigno y maligno. Y esto de aquí, esto es lo que más pregunta el doctor. El humo de tabaco produce tanto, sarcoma de Kaposi, el Helicobacter pylori produce dos tipos de cáncer, linfoma de estómago y adenocarcinoma de estómago. Estos son factores biológicos desencadenantes, son los virus que producen. Y este igual, el virus celeste mal produce linfoma de Burkitt, pregunta de examen. Anótenlo para su examen, chicos, porque eso es lo que más suele preguntar. ¿Y en qué caso se pide, chicos, antígeno carcinoembrionario? ¿En qué tipo de cáncer se pide el antígeno carcinoembrionario? Vamos. Último. Cáncer de colon, de páncreas, de pulmón, de estómago y de corazón.
P le puse ahí, por si se olvida. Y todo lo demás, estudienlo bien. Y les va a ir excelente. Eso es lo que se quiere como auxiliares, ¿no? Que a ustedes les vaya bien en su examen y así nosotros nos sentimos felices. Aunque uno esté con todos igual, aunque uno esté medio ronco igual, lo importante es que ustedes aprendan. Que siga la medicina avanzando y se siga aprendiendo. ¿Listo, chicos? Igual me pone feliz dándoles clases. Y dándoles clases así virtual, me pongo yo feliz. Es una manera de pasar mi tiempo. Si ustedes me preguntan cuál es su pasatiempo auxiliar, mi pasatiempo es dar clases. Ahí me pongo feliz. Es como una luna de miel. Bien, chicos. Que tengan entonces buenas noches. Si no hay ninguna pregunta más, no hay ninguna más sobre el tema de cáncer. Boris está triste. ¿Por qué estás, Boris, triste? ¿Qué ha pasado? Auxi, Dime. ¿cuál tema de los 5, digamos, así recomienda estudiar más? Ya sé que hay que estudiar todo, pero así cuál. Sería más, te pongo 3 temas. Inflamación, adaptaciones celulares y sistema inmunitario. Ah, ya, Auxi, está bien. Muchas gracias. Eso, ferroptosis, necroptosis, piroptosis, eso estudian. ¿Ya? Eso pregunta el doctorado. Lo más rebuscadito, lo que hay en los cuadritos, esos cuadritos que ven, ¿no? Eso pregunta. ¿Ya? Está bien, Chicos, entonces, muy bien, Gabriel, muy bien, entonces me voy a poner a descansar un ratito y ya nos vemos el día del examen. Y no quiero ninguna pregunta más. ¿Bien? Nos vemos, chicos, que tengan buenas noches. Chau, chau. Chau, chau, que tengan buenas noches. Igualmente, Auxi, buenas noches. Buenas noches, Gabriel, gracias por participar. Que tengan buenas noches, ¿ya? Bueno, chao, sí, gracias por la disertación. Excelente, Anderson. Que tal, estamos medio ronco, pero igual. Que tengan buenas noches. Lo más básico, lo principal de neoplasia, ¿no? Bien. Hasta luego. Chau, chau.